Comunidad Cultural, el periodístico de las artes. Un pájaro en una jaula en primavera sabe que hay algo para lo cual serviría. Siente fuertemente que hay algo que hacer, pero no lo puede hacer. ¿Qué es? No lo recuerda bien. Después tiene ideas vagas y se dice: los otros hacen sus nidos, tienen sus hijos y crían la nidada. Después se golpea el cráneo contra las barrotas de la jaula. La jaula sigue allí y el pájaro vive loco de dolor. «Mira Caragán», dice un pájaro que pasa. Es una especie de rentista. Sin embargo, el prisionero vive y no muere. Nada de lo que ocurre interiormente se muestra exteriormente. Se lleva bien. Está más o menos alegre, está al rayo del sol. Pero viene la temporada de migración y llega la melancolía. Pero, dicen los niños que lo cuidan en su jaula, tiene todo lo que le hace falta. Sin embargo, él mira afuera el cielo henchido, cargado de tempestad, y dentro de sí siente la rebelión contra el destino. Estoy en una jaula y entonces no me hace falta nada. Imbéciles. Tengo todo lo que me hace falta. Ah, la libertad. Ser un pájaro como los otros pájaros. Este hombre Aragán se parece a ese pájaro Aragán. Y los hombres se hallan a menudo en la imposibilidad de hacer algo, prisioneros en no sé qué jaula horrible, muy horrible. Existe también, lo sé, la libertad, esa libertad tardía, una reputación arruinada, con razón o sin razón, la debilidad, la fatalidad de las circunstancias, la desgracia. Así acaba uno preso. No sabremos decir nunca qué es lo que nos encierra, lo que nos cerca, lo que parece enterrarnos, pero sentimos, sin embargo, no sé qué barras, qué rejas, qué paredes. Todo esto es imaginario. ¿Fantasía? No lo creo. Y después uno se pregunta: Dios mío, ¿será mucho tiempo? ¿Será para siempre? ¿Será para la eternidad? Tú sabes cómo puede desaparecer la prisión, a base de afecto profundo y serio. A base de ser amigos, ser hermanos, amar. Así se abre la prisión como una fuerza soberana, como un encanto poderoso, pero el que no tiene esto permanece en la muerte. Esas son palabras de Vincent Van Gogh en la carta a su hermano Theo. Retrata la desesperación de sentirse diferente. La rareza, muchas veces catalogada como locura, enloquece con sufrimiento al extraño, al ajeno. Lo raro encuentra en el arte acaso un refugio, un espejo que alzar donde otras rarezas se encuentren, quizá un lugar donde verse reflejadas. Buenos días, bienvenidos a Comunidad Cultural, una producción de Uniradio. Yo soy Felipe Arrobarrena y hoy no nos acompaña Cami Cáceres, que está enferma, pero tenemos invitado de honor en coconducción, el grandísimo Germán Almada. Y también tenemos a Mavi, que nos va a estar acompañando en la entrevista del próximo bloque. Vamos a estar como siempre todos los viernes de 10 a 11. Germán. Muchas gracias, Pipe. Buenos días para todos los que nos están escuchando en vivo y también on demand en YouTube. Sí, como decías, no va a estar Cami, le mandamos un saludo, no pudo estar porque está enferma, pero bueno, esperemos estar a la altura. Lo que sí va a estar a la altura es el programa que tenemos para hoy, porque la audiencia se estará preguntando por qué tu introducción, ¿no? Y es que en minutos nada más vamos a entrevistar a Ebert Benítez, que es crítico literario y profesor, que va a venir a presentar su último libro, Fueron Raros. Y también, dato de color, es el primer invitado presencial que vamos a tener en nuestro programa, así que le agradecemos de antemano. Luego se va a sumar Thiago Pupi, que nos va a acompañar en un informe sobre la vida y la obra de Georges Méliès. Y por último, pero no menos importante, se va a sumar Agustín Buchner para las recomendaciones del fin de semana. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Por último, saludar en operación técnica a Gastón, Pepe y a Lucía de Vicenzi. Muchas gracias como siempre por hacer esto posible. Y a Sofía Bolachini en redes. Nos vamos a la tanda con Hoy Estoy Raro del grandísimo Cuarteto de Nos. Nos vemos. Hoy estoy raro y no entiendo por qué.
días de mi infancia cuando siempre estaba mal. Hijo único de la casualidad. Mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera Valium y Salium. Día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron. Fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Y tan capaz fue que quedé marcado por ser hijo de padres divorciados. ¡Qué tarado! No lo había pensado, pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues y mi abuela a Jesús le pedía que Gardel no fuera de Toulouse. Yo pinchaba con su cruz los granos de pus por mi alergia al mus. ¡Achus! ¿Será que fui a cenar con la novia de mi padre que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas? Y al ver que mi hermana desfilaba medio bola me dijo: mira, la modelo son todas trolas. Y se enfurece justo ella, que cuando toma se emputece. Y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo. Y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la lipo. Será por eso que estoy sensible, la vida es impredecible. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Capaz que no le hizo gracia al de la farmacia cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia. Decía que si todos se morían se fundía y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no, si el doctor que me curó me juró que la herida del fracaso en la nuca ya cicatrizó. Será ese copetín que tomé en el cafetín picando un salamín escuchando a Led Zeppelin. O fue esa moza con pinta de viciosa que de babosa echó en mi vaso alguna cosa. Qué pedazo de guaso si rompió el vaso cuando mi faso le quemó el brazo. Y por mi torpeza dejó el barril gigante de cerveza mal cerrado y el bar quedó inundado. Qué acertado pensar que yo me quise levantar a la Nami hablando del tsunami. Baldeando me dijo: viste, vuelve por donde viniste, el cielo no existe. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Comunidad cultural. Periodismo dedicado a la cultura. Bueno, hoy recibimos a Eber Benítez Pezzolano, escritor, ensayista, crítico literario y profesor, doctor en letras por la Universidad de Valladolid de España y egresado en literatura del Instituto de Profesores Artigas. Recientemente fue publicado su libro Fueron Raros, que comprende una selección de artículos críticos sobre algunas escrituras uruguayas no realistas del siglo XX. Este próximo miércoles 29 de abril el libro será presentado por Gabriel Lagos, profesor de esta casa de estudio y profesor de casi todos nosotros seguramente en algún momento, en la Fundación Mario Benedetti a las 19 horas. Primero, decirte que me fascina la tapa del libro, me fascina el diseño. Nada, si puedes hablar un poco de eso, si sabes quién la hizo, dónde podemos encontrar el libro, algo de eso como para arrancar. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Estoy contento de estar aquí. Sí, efectivamente, bueno, yo soy
soy profesor titular de literatura uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y es en ese marco que este libro se produce, digamos, sobre la base de distintos procesos de investigación. Y luego, bueno, es decir, aparece la necesidad de que sus capítulos, a veces publicados en revistas, en volúmenes colectivos, sean reunidos en un volumen. Es decir, tuve esa necesidad y creo que de alguna manera eso era así, y se viene notando con la recepción del volumen. El libro fue publicado por Yaburú, y su diseñador, que es poeta y una conocida figura de la creación e intelectual, es Gustavo Wojciechowski, más conocido como Maca Chini, ahora como Maca. Después, digamos, él es el creador por su capacidad artística, gráfica, digamos, muy conocida y muy reconocida en el Uruguay. Bueno, él tomó las decisiones en ese sentido. Y por eso la tapa es así, fueron raros, justo escuchaba Cuarteto de Nos. Bueno, de hecho lo tenés ahí, me lo podrías prestar así, lo muestro en cámara. Sí. Para ver. Vemos que el diseño es medio como una máquina de escribir con las letras patas para arriba, ¿no? Sí, el teclado. Y después hay un juego gráfico con los tipos, ¿no? De letras, las disposiciones que en cierto modo son icónicas de una versión algo rara. Bueno, yendo a eso, ¿qué se puede considerar raro ya yendo en particular a la literatura? Bueno, es bastante complejo y esa complejidad trato de traducirla en el libro, pero existe lo raro como una variante de la extrañeza, y sobre todo es una categoría o se aproxima a una categoría para poder describir ciertas literaturas, ciertas creaciones artísticas que se apartan sobre todo de los códigos más dominantes, sobre todo de cierta tradición de los realismos. En una época, hoy por hoy, los realismos y lo raro tienen una especie de conmixtión, de interpenetración, que se notan en las distintas artes, narrativas literarias, cinematográficas, teatrales, y otras, porque no me quiero olvidar de ninguna y no voy a tocar a todas, así que y de esa manera incluso este libro tiene como punto de partida una tradición en que lo raro es hijo del malditismo, sobre todo después del romanticismo, y quien emplea el término raro en América Latina es Rubén Darío, con un famoso volumen titulado Los Raros, tiene 2 ediciones, y después Ángel Rama, que está digamos como objeto de algunos trabajos aquí, sobre todo del primer trabajo teórico. El prólogo tiene algo teórico también, un relieve teórico, pero tiene que ver con un libro que Rama publicó para crear en cierto modo una genealogía de escrituras raras, que él le llamó aquí 100 años de raros, ¿no? Donde aparecen desde Isidore Ducasse, Conde de Lautremont, hasta incluso en aquel momento aún era raro, año 66, Tomás de Matos, pasando por Felisberto Hernández, pasando por Armonía Somers, por L.C. Garini. Lebrero todavía no, porque Lebrero publica un poco después, pero Rama escribe también sobre Lebrero, como después de este libro de raros, incorporándolo a esa suerte de estirpe de escritores que no cuajan directamente en la literatura fantástica, sino en distintas formas imaginativas que para Ángel Rama guardan contacto, y para mí también, con el surrealismo. ¿Y cómo surge este diálogo con el ensayo de Ángel Rama acá en tu libro? Surge porque como él categorizó esto en un tiempo, y lo que en ese tiempo, digamos, tenía una marcada fuerza de rareza por un marcado contraste con los realismos, después
las cosas cambiaron y lo raro es para mí una marca, una memoria, pero no lo mismo. Entonces, yo lo que trato de... He visto que alguien ha dicho que he intentado refutar a Rama. Le digo, no, he intentado refutar el uso contemporáneo e indiscriminado de la exposición de Ángel Rama al respecto. Buenos días. Buen día. Primero que nada, yo te quería preguntar ¿por qué esa selección de autores en particular? Bueno, es una selección sobre los que más trabajé. La idea era siglo XX, ¿no? Sobre los que más he trabajado, y por supuesto que me quedo con cuentas pendientes, me quedo con las ganas, sobre todo con Armonía Somers, me quedo con las ganas, es decir, de incluir un trabajo que tenga, digamos, que la ponga en el mismo relieve de cosas. Pero bueno, esta vez fue así. Esto incluye, por ejemplo, Amarosa de Giorgio, está así. Y otros autores que podrían haber estado, pero no están, porque tienen que ver, digamos, con el volumen de producción que yo he venido realizando sobre estos autores, Felisberto Hernández, Mario Lebrero. Mucho se habla en la literatura del siglo XX como uno muy particular, sobre todo por el contexto social y político que genera una literatura muy particular, con crecimiento en las conexiones tecnológicas y que genera algo muy interesante y que está presente en las vanguardias. ¿Qué podemos ver del contexto sociopolítico del siglo XX que podría generar esa rareza que vos articulás en tu libro? Bueno, varias cosas, ¿no? Sobre todo porque el siglo XX es, yo no lo voy a resumir, obviamente. Apenas lo hace Hobsbawm. Sí, pero quiero decir que el siglo XX es un siglo de una etapa tremenda, si la situamos en las vanguardias, que es, digamos, la primera, digamos, el primer movimiento genérico importante que pone en situación la institución del arte, ¿tá? Y poniendo digamos, en tela de juicio la institución del arte, lo que advertimos es que esta orientación metaartística le es connatural a las vanguardias, pero las cosas van más allá y tienen que ver con cuál es el sentido de lo artístico en el siglo XX y en la modernidad, ¿no? O sea, que es el siglo de la modernidad como un ejercicio crítico que tiene un componente de negación y un componente de avance. Entonces, en esa medida, en la relación negativa, yo soy bastante adorniano en eso, en la relación en esta dialéctica negativa, el siglo XX también va dejando detrás una serie de ruinas, ¿no? Que son ciertas ruinas del pasado, y al mismo tiempo las marcas de una tradición. Entonces, en esa complejidad, en esa dialéctica compleja, es que se moviliza la exploración, es decir, y incluso los intentos digamos, las búsquedas de aniquilación a través de la vanguardia y luego ya de la neovanguardia, pero es otra etapa, es decir, que tiene que ver con digamos que esa institución del arte de una manera u otra va a terminar siendo fagocitada por los medios, por los discursos publicitarios, digamos, por las hegemonías, de las otras hegemonías, digamos, las que ya venían, no es que cayeron en paracaídas, del mundo burgués, del mundo del capital, en un siglo que tiene demasiados millones de personas muertas, demasiadas guerras, demasiados genocidios. Eso no ha parado, pero en gran medida estamos necesitando ver como conjunto a ese siglo XX de una modernidad que para mí no ha culminado. Sé que se habla de la posmodernidad, se ha hablado de la posmodernidad, yo mismo lo he hecho, es decir, pero entiendo que estamos en un punto de
la modernidad tardía. Bueno, te quería preguntar, vos mencionaste esto de las neovanguardias y de la posmodernidad, si esta rareza hoy en el siglo XXI, ¿cómo se está dando? ¿O si se está dando de la misma forma, de diferente forma? No, creo que ha habido varias cosas. Porque para mí lo raro tiene que ver con la excepcionalidad. Esto es una perogrullada, no es que para mí como si fuera una idea muy original. Pero sí, lo raro es esto sí, lo entiendo personalmente. La extrañeza ha sido una resistencia a lo previsible y en esa medida se puede equiparar como una resistencia a las invariantes de la producción en serie. De toda la simbólica creativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy? Esa es tu pregunta. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué hoy? O sea, ¿por qué fueron? Pues yo puse mucho la tinta ahí. Fueron raros, no que ya lo son, no que todavía lo son. Y fueron porque hay una nueva versión en que la rareza está digamos, no es que ha sido devorada, ha sido integrada, y los realismos ya no son tan miméticos, ni las rarezas ya no son tan excepcionales, y esto no es una nivelación para abajo, sino un juego de tensiones para mí. Uno lo puede ver, por ejemplo, en narrativas como la de Samantha Schweblin, en algunas narrativas de Mariana Enríquez, o de Fernanda Trías, u otras narrativas contemporáneas. Justamente íbamos a preguntarte sobre eso. Sí. Disculpa que te interrumpa. No, por favor. Pero claro, preguntarte si justamente en esas autoras latinoamericanas hay una continuidad de esa tradición, o si lo ves como una cosa nueva, una sustancia nueva o algo, o una continuidad. Yo creo que hay una reabsorción y no meramente una mezcla. No es una suma, sino una reabsorción cualitativa, ¿no? En que ya ciertos códigos de ciertas formas de representar que fueron en cierto modo gloriosas de los realismos, que tienen su égida más alta en el siglo XIX, pero en buena parte del XX también, porque Thomas Mann forma parte de esto, entre otros, y nuestros realismos latinoamericanos, indudablemente. Hay algo aquí que es una producción de la diferencia, y ahora podemos asistir a una diferencia de la diferencia, es decir, digamos, a un nuevo giro, un turn on, o sea, que se asocia con que aquello que formaba parte de una extrañeza sobremarcada está involucrada. Entonces el mundo y los códigos que lo construyen no es ni tan evidente, ni tan representable, ni tan común, ni tan predecible. Es decir, entonces estas literaturas son así por esto, son así solo por esto. Bueno, no, también hay construcciones de mercado y hay nichos de mercado que también fagocitan eso, y entonces encontramos una especie de manierismo en el mal sentido de la mezcla, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar cierta construcción vinculada a la conjunción de ingredientes. Entonces, pero eso siempre es lo de siempre, ¿no? Hay mala literatura, hay digamos, hay mezclas y hay conjunciones oportunistas, y no porque siempre la literatura se hace un lugar en el medio del statu quo, y genera alguna forma de novedad, aunque los modos de representación te sean reconocibles, y una movilización, ¿no? Yo te quería preguntar, para ir cerrando en breves, ¿qué rol tiene el lector en la construcción de lo raro para vos? Sí, tiene mucho que ver. Porque eso te demuestra que las llamadas categorías no se limitan al artefacto de las obras, sino que tienen que ver con el horizonte de expectativas,
las tradiciones, con lo que Eco llamaba la enciclopedia cultural, y con modelos de lectura. O sea, de pronto tú haces leer ciertas cosas a ciertas personas y no experimentan la rareza, ni que ya fueron. Experimenta como una novedad. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen, digamos, un proceso anterior de reconocimiento de estas cuestiones. Pero también hay otros casos. Nosotros tuvimos en determinado momento un proyecto de extensión en el Hospital Vilar de Bo, y a mí en aquel momento se me ocurrió que bueno, que había que si estas narrativas ponen en jaque los principios de realidad, queríamos ver qué pasaba con usuarios internadas, sobre todo después, porque fue más que nada con mujeres en la segunda etapa, y bueno, por supuesto que de la mano de psicólogos, etcétera, que formaban parte de nuestro equipo, y ahí llamaba mucho la atención que algunas usuarias reclamaban que cosas tales como, bueno, este cuento de Mario Lebrero solo puede ser un delirio, y hacían observaciones que pueden llamarte mucho la atención, ¿no? O sea, que estaban reclamando un principio de realidad y no sumándose tan como podía predecirse o preverse, mejor dicho, como podía preverse. Eso no funcionaba así. ¿Y vos considerás que en ese sentido, en el tema de lo raro, de lo que está por afuera de la producción masiva, hay una suerte de paraíso perdido en ese sentido, o terreno perdido, que desde lo artístico se tiene que recuperar, o que simplemente es un proceso natural que se ha dado y que forma parte de la evolución literaria? Yo no creo en la evolución literaria como una evolución en sí. Y no creo que ninguno de estos procesos sean naturales, sino culturales. Y por lo tanto están sometidos a tensiones, a contradicciones, a luchas hegemónicas, contrahegemónicas. Y todo eso sí puede hacernos pensar en algo que ya fue, en una memoria con un dejo de melancolía, pero en realidad esto forma parte de la dinámica moderna, ¿no? O sea, lo que yo puedo entender como un enterramiento a medias de las cosas, es decir, algo que queda, algo que se entierra, pero algo que deja sus marcas, que todavía se ve, que todavía deja una fisonomía para el futuro. O sea, entonces siempre hay en aquello que de alguna manera ha pasado una marca para la memoria, tanto que se habla hoy en día de la memoria, digamos, es muy importante eso, porque la memoria es una narrativa, ¿no? O sea, es verdaderamente una narrativa que dialoga con la verdad. Bien. Y con lo otro. Y para ir cerrando ya, porque nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. No, por favor. La charla ha estado increíble. Preguntarte un poco dónde podemos conseguir el libro, dónde se puede encontrar, y nuevamente invitar a la gente a la Fundación Mario Benedetti el miércoles 29 de abril, que va a estar Gabriel Lagos contigo a las 19 horas, ¿no? Sí, Gabriel lo va a presentar. Él ya escribió una muy buena reseña. Yo quería que fuera él. Él formó parte de un equipo conmigo antes en la facultad. Y él va a hacer esta presentación. Dentro de un tiempo vamos a hacer una en la facultad también, donde tenemos todos los estudiantes, gente que ha hecho seminarios vinculados al tema, ¿no? En grado y en posgrado también. Y en cuanto a dónde se vende el libro, yo diría, porque no quiero decir una librería, ¿no? Pero se vende en varias librerías y en alguna distribuidora cercana de aquí también, porque digamos, es como se mueve Yagurú, ¿no? Que hace una distribución bien situada, y cuando se agota va reponiendo.
esta editorial de Maca, ¿no? En el que tantos hemos y estamos publicando. Este es un libro publicado también con el apoyo directo de fondos de régimen de dedicación total de la universidad para del que soy objeto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ebert, por venir. Gracias. Vamos a estar atentos ahí el miércoles 29 y ya venimos ahora con Tiago Pupi y la columna y el informe sobre Georges Méliès. Comunidad cultural. El periodístico de las artes. Vida universitaria. Programa de Intercambio Académico Latinoamericano, PILA. PILA es una iniciativa conjunta de universidades de Latinoamérica que busca enriquecer la formación de los estudiantes a través del intercambio. Quienes cursen carreras de grado y posgrado en UDELAR ya pueden anotarse a esta convocatoria que ofrece plazas para realizar cursos en Argentina, Colombia o México durante el segundo semestre lectivo de 2026. La documentación de estudiantes de la FIC que estén interesados será recibida al mail movilidad@fic.edu.uy hasta el miércoles 29 de abril inclusive. Más información en udelar.edu.uy/internacionales. Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Lunes a las 17 con repetición los sábados a las 9. Infocapital, primera edición. A primera hora, lo que tenés que saber. Las principales noticias, el clima y una entrevista para profundizar la información. Empezá el día bien informado. Conduce Pilar Teijeiro. Infocapital, primera edición. La noticia en su tiempo justo. Lunes a viernes, 8:30 horas. Comentá y participá en nuestro WhatsApp 092-555-982. A Chole le gusta, a Fito le gusta, a Charlie le gusta, a Rada le gusta, a Katy Gularte seguro le gusta, también a Caetano y a Gasalla les gusta. Los solimareños dicen que les gusta, también Woody Allen y el guarda de Kutza. Ludovic Asquiro dice que le gusta, también Spinetta y Capusotto les gusta. A Omar Gutiérrez también le gusta, al Presi le gusta, al Vice le gusta, a todos los que trabajan en taxi seguro que les gusta. Y a la abuela también. Frida Kahlo probó, Einstein probó, Luca Prodan probó, Mozart probó, el Marqués de Sade seguro probó, Fidel probó, Cleopatra probó, Aristóteles y Platón probaron los dos, Chele probó, Gorbachev probó, todos los vendedores ambulantes probaron, y la abuela también. Y la abuela también. Y la abuela también. Las chicas hablan de eso, los chicos hablan de eso, los periodistas y también los presos, los hermanos Marx hablaron de eso, Beatles y Marley le cantaron a eso, los hinchas de Rampla y los de Progreso también hablan de eso, también hablan de eso, los animales y bichos a su manera hablan de eso, y la abuela también. Y la abuela también. Y la abuela también. Comentá y participá en nuestro WhatsApp 092-555-982. Bueno, estamos acá con Tiago Pupi, que para el informe de Georges Méliès. ¿Qué estamos escuchando ahora recién? Estamos escuchando La Abuela Coca, el disco Voz, que es del año 2010. Y bueno,
me causa gracia esta canción, ¿no? ¿De qué estarán hablando cuando comentan cada vez? Y a la abuela también, y eso. Bueno, Tiago, primero, ¿por qué traes a Méliès? ¿Qué nos podés contar de él? Bueno, sí, hoy ustedes se me adelantaron. Yo quería hacer como una introducción así para presentarlo. Y bueno, es uno de los referentes del principio del siglo XX y finales del siglo XIX de la historia del cine. Yo llego a él porque en verano se dio la casualidad de que leí un libro de la historia del cine de Roman Guben y aparece Georges Méliès como uno de los personajes más importantes. Y bueno, se me ocurrió la idea de escribir una pequeña columna acerca de su vida y de su obra. Pido disculpas, estoy un poco enfermo. No pasa nada. Sepan entender. Para hablar de Georges Méliès nos debemos ubicar en plena Revolución Industrial, momento histórico de surgimiento de varias tecnologías que tenemos presentes hasta el día de hoy. Es el siglo del progreso y aparecen nuevas herramientas para materializar el arte y la cultura. Y se rompe con el principio del arte destinado a una clase alta privilegiada. Gracias a la producción masiva que ofrecen tecnologías como la fotografía y el cine, causa y consecuencia del devenir industrial. Georges Méliès nació en Francia en el año 1861. Ya desde chico mostró interés por el arte y le gustaba dibujar e imaginar obras de teatro. En un viaje a Londres descubrió el ilusionismo y la magia, disciplinas que serían su leitmotiv, siendo redundantes a lo largo de su vida. Su familia era dueña de una empresa que fabricaba zapatos, y eso a Méliès le permitió familiarizarse con el funcionamiento de las máquinas, y este conocimiento luego le sería útil para el desarrollo en el cine. Tras la muerte de su padre, con su parte de la empresa de la zapatería, compró el teatro Robert Houdin y comenzó a presentar funciones que combinaban magia, actuación y fantasía. Un teatro que está muy presente en la obra de Méliès, ¿no? Está muy presente. Uno de los datos más interesantes es que es el primer estudio, la primera persona que construye un estudio fuera de Estados Unidos. El primero fue el Black Maria, que fue Edison. Su vínculo con el teatro fue clave para que fuera invitado por los hermanos Lumière a la primera proyección del cinematógrafo, que se llevó a cabo el 28 de diciembre de 1895 en el sótano del Gran Café en París. Esta fecha es considerado para muchos el nacimiento del cine. Luego de terminada la función, Méliès quedó fascinado, encantado, y se acercó a Auguste Lumière con el objetivo de conseguir comprar uno de sus proyectores. Años más tarde se haría pública la respuesta que obtuvo de Auguste Lumière. Felipe. ¿Sí? Auguste Lumière le dijo: amigo mío, deme usted las gracias. El aparato no está a la venta, afortunadamente para usted, pues le llevaría a la ruina. Podría ser explotado durante algún tiempo como curiosidad científica, pero fuera de esto no tiene ningún porvenir comercial. Se puede decir que no la vio. Para nada la vio. Pero hoy el cine es una de las industrias que más mueven dinero en el universo. Méliès siguió buscando la manera de conseguir una de estas máquinas, y así fue que dio con el electricista Robert William Paul, quien había desarrollado un aparato similar
al de los hermanos Lumière, conocido como Bioscopio. Esta vez pudo comprarlo a un precio que fue mucho menor al que le había ofrecido a Auguste Lumière. Que era 10.000 francos. 10.000 francos. Lo consiguió por la módica suma de 1.000 francos. Venga. Y para lo que fue, sí. A partir de ahí comenzó a exhibir películas inglesas provistas por el propio Paul, también cintas estadounidenses realizadas por Thomas Edison. Y sin embargo, Méliès no se conformaba solo con la condición de exhibidor, él quería crear sus propias películas. Fue entonces que compró en Londres miles de metros de película virgen y se puso a producir cine. Y ahí contanos un poco cómo fue el inicio de Méliès en el cine, qué películas empezó a producir. Sí, sus primeras películas siguieron el orden establecido de la época. Se trataban de escenas naturales, realistas, como las llegadas de trenes, barcos saliendo hacia el mar o obreros entrando o saliendo de las fábricas. Sin embargo, esto va a cambiar. Una revelación llegaría a él durante 1896. En una mañana, Méliès había plantado su cámara tomavistas en la Plaza Ópera para grabar algunas tomas de estilo documental. En pleno rodaje, la cámara sufre un atasco, se tranca y se detiene la película. Méliès corrige este error y luego continúa con la grabación. Más tarde, cuando fue a ver la proyección, se llevó una sorpresa, ya que por donde iban caminando hombres aparecían mujeres y por donde iba un ómnibus, como diríamos acá, había un coche fúnebre. Las cosas del destino, ¿no? Cómo el azar también juega su rol en la historia del arte. Descubrió la magia del cine, prácticamente. Fue el primer trucaje en la historia del cine y hoy es conocido como el paso de manivela. El paso de manivela permite aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Esto impactó en Méliès, quien decidió encauzar sus trabajos utilizando esta herramienta para la magia y la fantasía. Aquí surgen escenas de transformación. La primera es el escamoteo de una dama, en 1896. Para producir el efecto de desaparición de una mujer, Méliès altera la posición de la cámara, detiene la escena para permitir que la mujer salga y esto lo hace sin alterar la posición de la cámara. Desde aquí en más, Méliès comienza a explorar las posibilidades de este nuevo instrumento de magia. Fueron maquetas, desapariciones, objetos que se mueven solos, personajes volando, fotogramas coloreados, son algunos de los trucos que utilizó. Cabe aclarar que para Méliès el trucaje era un fin en sí mismo y no un medio como en la actualidad. Méliès también tiene en su lista de logros haber creado el primer estudio de cine, esto es lo que te mencionaba, en Europa, y en él cumplía varias tareas. Era director, operador, actor, decorador y maquillador. Esto lo podemos interpretar como un síntoma de la época donde las personas realizaban muchas actividades dentro de su propia profesión. Hoy en día medio lo que tenés que hacer para hacer una película en Uruguay también. O sea... Sí, de hecho lo hablábamos con Gonzalo Terrence en el primer programa. Y bueno, ¿y qué se sabe de las películas hoy en día? Bueno, Méliès grabó mucho, tiene más de 500 películas. Sin embargo, de ellas se conservan un número muy chico, pues muchas se perdieron, se dañaron, hubo guerras en el medio. Su estilo se encuentra en el medio de dos técnicas distintas: el fotógrafo y el hombre del teatro e ilusionista, y suelen estar divididas entre cuadros o escenas que van haciendo progresar la narración.
Por lo tanto, la cámara cumple la función de reproducir lo que sucede arriba de un escenario. Claro, ahí la influencia teatral, ¿no? Claro. En su producción se encuentran hallazgos y obras de gran importancia. Voy a mencionar algunas. La Cueva Maldita, de 1898, en donde Méliès emplea por primera vez lo que hoy se conoce como sobreimpresión. El Hombre Orquesta, que es la imagen que podemos ver en pantalla, si lo están viendo por YouTube. Cabe aclarar que estas películas que estoy mencionando se pueden encontrar en internet, en YouTube, hay varias. El Hombre de la Orquesta es de 1898 y Méliès interpreta él mismo a 7 músicos que simultáneamente tocan varios instrumentos. Ahí podemos ver a los De hecho, 7. para los que nos están escuchando, es lo que estamos viendo efectivamente. Tremendo esto para la época, ¿no? Exacto. Otra de sus películas relevantes es El Hombre de la Cabeza de Goma. Ahí podemos ver... otra imagen icónica del cine, ¿no? Sí. Se va inflando su cabeza. Él mismo se va inflando su cabeza. Mediante un traveling de acercamiento. Y bueno, eso es como vos decís, una imagen icónica de la historia del cine. Y por último, otra de las películas que me gusta mencionar es El Huevo Mágico, de 1902, en donde gracias a un fundido encadenado, Méliès se transforma en un esqueleto. A pesar de estar hablando de una sucesión de cuadros, sería incorrecto hablar de montaje. Esto porque Méliès ignora la posibilidad de continuidad que le otorga el montaje al film. Una muestra de esto es la película Viaje a través de lo imposible, de 1904, donde muestra un cuadro de un auto que choca contra un muro de una casa y penetra en ella. En el siguiente cuadro hay una familia sentada en torno a una mesa y de pronto la pared se quiebra y entra el automóvil. O sea, el automóvil choca en la pared 2 veces. A Méliès lo fue tentando la idea de crear superproducciones. Las superproducciones las debemos entender a una escala menor a la que se hacen hoy en día por los tiempos que corrían. En 1900, perdón, tiempos que corrían que eran 1900. De esta forma van apareciendo películas como El Viaje a la Luna. Ahí tenemos la imagen 3. ¿Algo para decir de esa imagen, Sí, Felipe? Fantástico. Peliculón. Y es tremendo. A mí me hace acordar a algo que va a quedar como una boludez. Pero no sé si alguien se acuerda del capítulo de Phineas y Ferb donde dicen que la luna está hecha de queso. Sí, Bueno, me acuerdo. ahí va a haber gente, los que vivieron su infancia en los años tardíos de los 2000, se van a acordar de lo que te estoy contando. Pero eso es tremendo. Llega el cohete, llega el cohete a la luna. Estos son los científicos que son como hechiceros también, que están preparando el salto a la luna. Cuando el cohete llega a la luna, justo le dan el ojo a la luna. Es una cosa fantástica. A mí me fascina esa película. Quizá la más icónica, a título personal. Le gustaban mucho los viajes, ¿no? Viaje a través de lo imposible, Viaje a la luna. Esas son quizás las dos más conocidas, más ¿no? icónicas. Y como decía, esto es una superproducción, le costó 10.000 francos, o sea, fue una inversión grande. Pero lamentablemente esto le hará ingresar en una carrera de superproducciones que le va a generar graves problemas económicos. Retrocedemos a lo que dijimos hoy al principio, que le había dicho Auguste Lumière. Lamentablemente Georges Méliès termina arruinado. Y como sucede en muchas carreras exitosas, la montaña rusa baja y llega el momento de la decadencia. Comienza a competir con las superproducciones y cinematográficas de Europa y Estados Unidos, como la de Edison y la de Petit, y no resulta vencedor, se arruina. Y después hay un momento en la historia en el que no se sabe más de él. Pasan años y un periodista lo encuentra
ya viejo, vendiendo juguetes y golosinas en una tienda en Francia. Esto en 1928, cuando la noticia trasciende, se empiezan a organizar homenajes y le otorgan condecoraciones. Por último, como digo, hay un hueco ahí en su historia. Y lo otro que se sabe es que fallece en 1938. Es alguien que post-mortem se valorizó muchísimo. Es que pensemos que más de 120 años después de la publicación de varias de sus películas, nosotros lo damos en facultad, lo vemos, y gente de 20 años del siglo XXI puede admirar y aprender de la genialidad de Georges Méliès. Y bueno, agradecerte, Tiago, por traer esto. No, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por este nuevo programa. Muchas gracias. Es la primera vez que vengo. Sí. Ojalá. Capaz que la última más. por... No. Capaz que la última porque capaz te morís. Exacto. Pido perdón. Pero bueno, siempre está bueno repasar un poco la historia del arte. En este programa lo hemos hecho cabalmente, hablando de escritores raros, hablando de un cineasta que a título personal es raro, es una rareza en la historia del cine, muy peculiar. Y ahora nos vamos a tanda y cuando volvamos vuelve Agustín Buchner, que junto a Germán nos van a dar algunas recomendaciones para el fin de semana. Comunidad Cultural, el periodístico de las artes. Preludio. Un programa sobre las manifestaciones culturales contemporáneas. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Anticipa el sonido de tu tiempo. Infocapital, mediodía. La jornada avanza, las noticias también. A mitad del día, 1 hora de información actualizada. Lo que pasó, lo que está pasando, lo que serán los temas del día. Desde Montevideo, conectados con el país y el mundo. Conduce Rosina Mallarini. Infocapital, mediodía. La noticia en su tiempo justo. Lunes a viernes, 13 horas. Música de feria. Historias y escuchas de sonidos en el tiempo. Un programa escrito y conducido por Osvaldo Budón. Los viernes a las 17:30 y domingos a las 10. Música de feria. A partir del 8 de mayo. Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30. Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Lunes a las 17 con repetición los sábados a las 9. Instagram y Twitter, @Uniradio Udelar. Facebook, Uniradio Udelar. Bueno, estamos con Agustín Buchner, que va a hacer las recomendaciones para el fin de semana. Agustín, ¿qué tenemos para este fin de? Bueno, anduvimos trabajando, y de hecho anduvimos trabajando con Germán justamente en la preparación de las recomendaciones. Hay una muestra, que es la que voy a comentar ahora, muy flashera, tipo futurista, que viene de la mano del Instituto de Relaciones Internacionales Culturales de Alemania, que se llama Eres Real, Cosmotécnicas, Contraficciones y el Arte de Crear Mundos. Es una iniciativa alemana, como decía, en colaboración con la Dirección Nacional de Cultura, y presentan una exposición internacional en 3 sedes de Montevideo: el Espacio de Arte Contemporáneo en Arenal Grande y Miguelete, el Museo de Artes Visuales frente al Parque Rodó y el Museo de Artes Decorativas, también conocido como el Palacio Taranco, en Ciudad Vieja.
abordan el impacto de las tecnologías digitales en la construcción del mundo contemporáneo, desde su incidencia en los ecosistemas y la vida planetaria, hasta su vínculo con la imaginación, la predicción del futuro y la persistencia de imaginarios pasados. Es una exposición en curso que se inauguró ayer 23 y va a estar hasta el 7 de junio en estas 3 sedes gratuitas. Yo creo que hoy de tarde ya me voy a ver una. De hecho, esto surge, primero era una exposición digital y bueno, ahora, como bien decías vos, viene a América Latina y como la inauguración es en Montevideo, con exposiciones físicas en esas 3 sedes. Muy, muy interesante. Iniciativa de tu tierra madre, Alemania, ¿no? Bueno, de mi abuela madre y de mi bisabuelo. Y después vamos a lo que es el sábado, a las 17 horas, también en el Museo de Artes Decorativas, el Palacio Taranco. Va a estar este primer concierto de Divagaciones, música uruguaya para piano, a cargo del pianista Javier Toledo, la violinista Florencia Sosa Betancor y el guitarrista Julián Croato. La propuesta recorre músicas de compositores uruguayos de distintas épocas, en un intento de volver a poner en circulación una música que nos pertenece y sigue resonando hoy, con entrada gratuita. Por otro lado, también tenemos el Festival de Canciones de Otoño, que va a estar el mañana sábado y el domingo en la Sala Camacuá a las 20 horas. Mañana va a tocar Agus del Agua y Niquillo, y el domingo Aldana Cardoso, que es una finalista de La Voz Kids Uruguay, y Pablo Félix. El proyecto apuesta a la difusión, visibilidad y posicionamiento de nuevos autores y proyectos musicales de Uruguay. Es muy lindo, yo ya he ido a otras ediciones de Festival de Canciones de Otoño, que aparte se expandió. Antes era solo en Camacuá y ahora también hubo algunas en Parque del Plata. Después el domingo tenemos a las 20:30 horas Cine Bizarro en La Cretina, que queda en Soriano entre Carlos Quijano y Selmar Michelini. Es un ciclo de cine curado por Nicolás Erramuspe y Leonardo Silva. Se va a pasar Candyman del año 1992, dirigida por Bernard Rose. Y la sinopsis de la película trata de un asesino con un garfio en lugar de mano que es convocado a la realidad por un estudiante que investiga el mito del monstruo. ¿La viste, Pipe? No. ¿A vos que te gusta el cine de terror? No, todavía no la vi. Yo vengo, la verdad, muy mal con las publicaciones de cine de este año. La verdad estoy para otra. Estoy con otras cosas. También recordar que el sábado de 13 a 17 en Plaza Varela está la Diada de San Jordi en Montevideo. Tenés razón, me salté una ahí que cuando bajaba vamos a repetirla. El sábado de 13 a 17 en la Plaza Varela va a estar la Diada de San Jordi en Montevideo. Ayer fue el Día Internacional del Libro y en este caso también es un día conmemorativo en Cataluña donde se celebra el amor y la literatura. Organiza Casal Castalá de Montevideo y habrá feria de libros con stand de librerías, presentación de libros y autores firmando ejemplares, espectáculos para disfrutar en familia y feria gastronómica con propuestas deliciosas. Es muy linda la Plaza Varela aparte, entonces como decía, una actividad vinculada al Día Internacional del Libro. Muchísimas gracias, Aus, y decir que aparte de que me gusta el cine de terror y demás, como soy un gran luchador de causas perdidas, también soy un gran promocionador de shows con entradas agotadas. Así que voy a recordar que hoy y mañana, viernes y sábado, a las 21 horas, Buenos Muchachos se presentan en el Teatro de Verano. Solo por decir que se presentan. Muchachos se presentan. Hablando de presentaciones, la semana pasada fuiste a Terapia de Murga. La semana pasada fui a Terapia de Murga. Quiero hablar de eso. Muchas gracias, Agustín. Fue increíble. Fue una experiencia esotérica, emocionante. Hubo llanto, abrazado a mi hermana, lloramos juntos, escuchando La Niebla por Julieta Rada, escuchando en realidad el recitado de Yamandu Cardoso, que es una cosa fenomenal. Yo amo a la Catalina, soy hincha de la Catalina, me regalaron un sticker en el stand porque no había camiseta de mi talle. La verdad que fue espectacular, fui con toda la familia. La verdad, lleno hasta las manos estuvo. Lleno hasta las manos, la gente bailando candombe, cantando. La verdad, una experiencia brillante, lindo poder seguir disfrutando de Rada, que se iba a retirar, no se retiró, seguir disfrutando de la Catalina. Y por sobre todas las cosas, disfrutando de las recomendaciones de comunidad cultural, que nosotros lo mencionamos, lo dijimos, y estuvo bueno. Hicimos una columna con Germán, que se puede ver on demand ahí. Es verdad, en YouTube. Y seguramente en Spotify en la web también. Bueno, para cerrar, recordarles que el miércoles a las 19 horas en la Fundación Mario Benedetti van a estar Gabriel Lagos y nuestro invitado Ever Benítez
presentando, fueron raros. Por favor, acérquense, está bueno estar en contacto con la cultura uruguaya, está bueno estar en contacto con todo ese tipo de eventos. Recordarles también que más tarde en la programación de Uniradio de hoy, a las 13 horas tenemos Info Capital, edición al mediodía. Luego a las 14 horas tenemos, como siempre, Selector, donde se repasarán los últimos lanzamientos y las nuevas incorporaciones musicales. Y a continuación, o sea, luego de Selector, tenemos Radio Francia Internacional a las 15. Y para cerrar la programación del día, Info Capital en edición central a las 19. Germán, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Agus, por tus recomendaciones. Nuevamente a Gastón Pepe y a Lucía de Vicenzi en operación técnica y a Sofía Bolesín en redes. A Mavi, que estuvo con nosotros. A Emilia en su producción remota y a Yelén también, como siempre. A Tiago por venir acá, pese a su condición que se está deteriorando rápidamente y que no se va a recuperar. Muy agripado. Nuevamente me gustaría saludar a Cami, esperamos que te recuperes. Sí, también otra persona, la verdad, estamos con unas bajas. Sí, bajas importantes. Sensibles. Como Peñarol, prácticamente. Sí, más sensibles que Peñarol. No me vas a hablar. Bueno, nos vamos. Muchas gracias nos vamos a todos por estar. Agus del Agua. Nos vamos con Agus del Agua, que va a sonar este sábado en Sala Camacuá. Chau. Pedí mil señales para saber si está bien por donde voy. La hora espejo siempre está presente cuando miro el celular. Debe ser una señal universal. Busco en paisajes, en las aves, en el pasto y en el sol. Trato de pensar que todo siempre se acomoda a mi favor. Pensamiento mágico que a veces no me ayuda a progresar. Pero sé que algo bueno va a llegar. Hay que darle tiempo al tiempo, que lo bueno también tarda en llegar. Y mientras esperamos aprendemos a transitar. Hay que darle tiempo al tiempo y ver cómo se acerca sin pensar. Y mientras esperamos aprendemos. Hay que darle tiempo al tiempo, que lo bueno también tarda en llegar. Y mientras esperamos aprendemos a transitar. Hasta acá, Comunidad Cultural. El periodismo universitario se sigue expandiendo. Escucha todos los contenidos en uniradio.edu.uy. En Spotify, Uniradio Podcast y en nuestro canal de YouTube. Vida Universitaria. Programa de cooperación latinoamericana y del Caribe.